La confusión en los mercados es algo que ya estamos viviendo desde hace varias semanas, incluso meses, pero la cuestión es saber si Bitcoin puede caer a esa zona tan y tan lejana de los 12K, o a lo mejor no tan lejana, porque realmente sería la última zona que tenemos de nivel de suelo para ya luego no paniquear mucho más. Pero bueno, en esta ocasión vamos a repasar pues aquellos datos que nos pueden hacer pensar una cosa u otra, y al final pues de este vídeo tendremos una conclusión relevante a la hora de tener en cuenta si podemos tocar ese nivel o ya simplemente despegar desde la zona de donde estamos, porque hay muchas personas que piensan que ya vamos a volar, otras piensan de lo contrario. Entonces, como hay mucha confusión, simplemente quiero compartir mi opinión y que a partir de entonces cada uno pues ya elija el camino que quiera. Entonces, empecemos con lo más importante. Las bolsas tradicionales, normalmente pues ya sabéis que nos pueden de alguna forma dar una indicación hacia dónde va la macroeconomía, pero sobre todo lo más importante es saber que también existe una correlación. En este caso, los índices americanos, como puede ser el Nasdaq o el S&P 500, de los más conocidos, siempre han ido de la mano de Bitcoin. O podemos decir que Bitcoin siempre ha ido de la mano de estos índices, normalmente, ¿vale? Sí que es cierto que algunas veces no lo ha hecho, algunas veces se ha comportado mejor, otras peor, pero en la línea general, pues más o menos hemos visto un movimiento, entre comillas, bastante parecido. Entonces, lo que os quería comentar es básicamente que ahora mismo, pues el S&P 500... Si estamos en gráfico semanal, lo que vimos es que tras marcar esa tendencia bajista, tras romper esa media móvil de 50 semanal, que es importante, ya que normalmente siempre que se ha roto, pues es para crear una caída importante y luego recuperar. Aquí también tuvimos la ruptura y luego recuperamos. En general, siempre que se ven rupturas, luego se acaban recuperando en más o menos tiempo. Aquí, por ejemplo, tardamos un total de 196 días. Ahora mismo llevamos aproximadamente, 224 días. Entonces ya llevamos mucho tiempo donde apenas estamos recuperando ese nivel que nos interesaría, sobre todo para ver una posible reversión. La cuestión es ver que en estas caídas siempre hemos visto, bueno, no son caídas como las criptomonedas de un 80%, pero son caídas contundentes, un 35%. Esta fue la caída por el COVID. Aquí también tuvimos otra caída de un 21%, pero es que ahora mismo llevamos una caída de un 26%. Entonces, en gráfico semanal lo que estamos viendo es que siempre que hemos visto las caídas, los finales de estos impulsos, vemos mucho momentum alcista. Momentum alcista, momentum alcista, y ahora mismo estamos viendo otra vez momentum alcista, una vela envolvente. La cuestión es ver que ahora mismo pues se está marcando unos mínimos decrecientes. Esto con el S&P 500 y sobre todo entender de que también estamos rechazando la media móvil de 50 semanal, ya que lo que nos interesaría realmente sería romperla, marcar unos máximos crecientes y revertir. ¿Por qué nos interesa ahora mismo el precio de S&P 500? O sobre todo el gráfico, cómo se está desempeñando el precio. Pues porque nos puede indicar hacia dónde va a ir también las acciones tradicionales y sobre todo pues la economía, al menos americana. Entonces, yo sé que Bitcoin pues tiene mucho que ver con los índices, yo sé que más o menos pues tienen esa correlación, entonces va bien siempre tener una perspectiva, o mejor dicho, tener un ojo puesto a estos mercados. Y con el Nasdaq más de lo mismo, ¿vale? En esta ocasión perdimos ese nivel de los 1200, de los 12.000 puntos y bueno, la cuestión es que desde entonces hemos rechazado pues esta diagonal que de momento se está marcando muy bien como un nivel de resistencia, como un nivel que mantiene esos máximos decrecientes y de momento se están marcando pues estos máximos, o sea, estos mínimos decrecientes. Entonces, estamos en el punto donde estamos arrancando, donde lo que tenemos que ver es si podemos romper primero este punto de aquí y luego esta diagonal. Y luego ya tendremos este nivel que sería el mínimo anterior. Entonces, realmente ahora mismo para que el Nasdaq pueda de alguna forma recuperar esa fortaleza sería un 22%. No lo hará ni en una semana, ni en 2 semanas, ni en 3 semanas, pero la cuestión es que tiene que recuperar. Si no recupera, tendremos situaciones delicadas en el mercado. Igualmente, el mercado está como está muy delicado. Lo más habitual sería ver una continuación bajista y es por eso que os pongo pues todas las opciones encima de la mesa para que vosotros podáis de alguna forma valorar si realmente lo que estamos diciendo de subir ya los 40k, 30k para Bitcoin es algo realmente que tiene sentido o realmente es algo que no tiene muchas probabilidades. Entonces, vamos a por Bitcoin y lo que vamos a hacer a continuación es entender de que siempre que Bitcoin ha tenido pues esos impulsos alcistas importantes, siempre ha venido de caídas importantes, ¿vale? La cuestión, por ejemplo, aquí tuvimos un gran momentum. Luego tuvimos una caída, ¿vale? Una caída en gráfico semanal que se puede ver, donde ya parecía que el precio
se iba a sostener en esos 90 dólares, tuvimos la desviación y luego momentum. Entonces, aquí lo mismo, cuando el precio parecía que tenía un nivel entre los 400 y los 320 dólares, luego, pum, caída y otra vez recuperación, ¿vale? Entonces, más aquí. Aquí tenemos un nivel de los 6.000 dólares, parecía que íbamos a recuperar y finalmente, pum, hacia abajo. Aquí también, esto era con la caída del COVID, parecía que íbamos a aguantar más o menos, vamos a decir un nivel entre los 8.500, 7.000 dólares y finalmente, pum, caída. Y luego volvemos a subir. Entonces, se está viviendo el mismo escenario otra vez y otra vez. Entonces, ahora mismo lo que vemos es que parecía que íbamos a aguantar los 30k, lo perdimos y ahora parecería ser que podemos estar en esta zona donde el precio siempre ha caído. La cuestión es que son movimientos fugaces, son movimientos de entra y sales. Entonces, como no lo hemos vivido, pero también llevamos mucho tiempo en esta zona de desaceleración, donde el precio pues ya se está acumulando, donde no hay mucho interés, entonces podemos considerar que esto podría llegar a ser como estos movimientos de aquí, ¿vale? Siempre movimientos donde el precio se ha desgastado, ha caído rápido y nos hemos ido para arriba. La cuestión es que no hemos ido para arriba y es por eso que el hecho de no haber ido para arriba puede provocar que tengamos esa caída rápida, esa recuperación y empezar a subir de nuevo, ¿vale? Este es un escenario que ya se ha comentado en numerosas ocasiones. Encima no hay interés para Bitcoin, no hay apenas volumen, no tenemos momentum, no tenemos velas alcistas, las velas semanales nos indican poco, las velas mensuales pues simplemente una desaceleración. El mes de octubre suele ser un mes alcista, podría provocar esto que tengamos a lo mejor unas semanas de acompañamiento alcista, pero luego una caída rápida y acabar el mes simplemente alcista, pero en break-even o con un poco porcentaje. No sé, es como que viendo la economía como está, que no acompaña a ser muy optimistas y sabiendo que tenemos los 12k, ¿vale? Porque es el siguiente nivel a respetar, ya no tenemos ningún punto intermedio. El único punto intermedio, yo os diría que entre los 20k y los 12k aproximadamente son los 15k, aparte es una zona psicológica, podría ocurrir, pero es que tenéis que entender de que aún falta mucho para el halving. El halving no es el 1 de enero de 2024, ¿vale? Creo que es para marzo, entonces como tenemos aún bastante margen de tiempo, podemos perfectamente estar una temporada moviéndonos en esta zona de los 20k, 30k. O sea, pensad que estuvimos aguantando encima de esta zona, pues ahora mismo podemos estar por debajo de esta zona y luego volver a arrancar. Porque el día que arrancamos tenemos que tener mucha fuerza para poder solventar esos 60k e ir directamente a marcar máximos históricos. Pero como queda muchísimo para esto, yo ahora mismo no me precipitaría para nada. Entonces, la cuestión también, ¿cuánto porcentaje llevamos de caída? Ahora mismo llevamos en torno a un 71% con una caída máxima de un 74%. Para caer aquí sería un 82%. Puede caer, realmente puede caer, porque en los últimos bull runs, cuando acabamos y luego tuvimos la caída máxima, aquí fue un 84%. Aquí más o menos de este punto a este punto fue un 73%. De aquí a aquí fue un 86, es decir, normalmente se acerca al 80 y ahora mismo pues estamos en ese 71. Si llegamos al 83 nos da tiempo a muchas cosas. Acumular ahí, sobre todo para que se limpien muchos proyectos, para que realmente las manos débiles acaben de desaparecer y que realmente sea el punto definitivo, el punto de no retorno para empezar a arrancar. O sea, me cuadra perfectamente el escenario. Y más, sobre todo, como estamos ahora mismo viendo el mundo, la inflación y todos los datos que nos vamos encontrando día tras día. Entonces, esta es un poco la reflexión de análisis que os quería compartir sobre Bitcoin. Las zonas a tener en cuenta, ya os digo que ahora mismo son los 20k, 15k, 12k. Incluso no serán los 12k, porque a lo mejor los 12k no quiere llegar el precio. Pensad que ahora mismo toda la gente que quería vender ya ha vendido y la presión alcista está más cerca que lejos, ¿vale? O sea, no estamos cerca del máximo que ahora mismo nos pueda rechazar 1000 veces más. O sea, estamos cerca de la zona de suelo que nos puede rechazar 1000 veces más, porque estamos en los 20k, que mirar cuántas veces hemos tocado, y de momento todos los cierres de velas semanales siempre han sido por encima. Es por eso que, al fin de cuentas, lo que me hace pensar el gráfico es que estamos llegando a una zona de total y desinterés. Como mucho lo que podemos ver es que si tenemos esa desviación tiene que ser muy rápida, porque hay mucha gente que está esperando. O sea, los grandes inversores, la gente que realmente tiene dinero, la gente que tiene liquidez, los fondos de inversión, ahora mismo están esperando a que pueda haber un movimiento más bajista en el mercado, porque en ese movimiento bajista en el mercado compraremos. Yo, por ejemplo, no es que sea un gran inversor a niveles de capital y me considero una persona pues que ahora mismo lo que está haciendo es simplemente
mantener esa liquidez por si pasa algo, ¿vale? No sabemos hacia dónde va a ir todo, entonces como hay bastante desorientación, podríamos decir, yo lo que prefiero hacer es mantenerme al margen, ver qué pasa. Si tenemos caídas, compraré obviamente, pero compraré Bitcoin, no compraré altcoins, porque las altcoins aún se pueden ir más para abajo, entonces compraré Bitcoin. A lo mejor BNB, Ethereum, ¿vale? Estas sí que las podemos llegar a comprar, incluso un AVAX o un Phantom, pero por lo demás no me liaría. No me liaría a comprar microcaps ni mucho menos. Cuando ya viésemos la recuperación y viésemos esa tendencia alcista que a lo mejor nos interesa, pues ahí a lo mejor lo que haremos, en vez de invertir en Solana, en DOT, en yo que sé, en EOS, IOTA y ese tipo de monedas que las tenemos un poquito más arriba, pero ya son un poco monedas de temporada pasada, lo que haré es investigar proyectos de capitalización baja, ¿vale? Ahí habrán proyectos que habrán estado trabajando a lo largo de los últimos meses en este bear market, que no se han pronunciado, que sacarán todo el marketing y ahí es realmente donde vas a hacer el dinero. No lo vas a hacer en las monedas de blockchain de Layer 1, ¿vale? Esas ya están bastante desgastadas, a no ser que sean nuevas, ¿vale? O que investigues dentro del ecosistema. Así que bueno, el sentimiento del mercado es el que hay, la zona de los 15K es la zona siguiente en el caso de ruptura que creo que podemos tener cierta consideración, y a partir de ahí simplemente ya a holdear, ¿vale? Pensar que tendremos años mejores, lo que pasa es que vamos día a día y parece como que todo va muy lento, pero si lo miramos en perspectiva, en 2, 3, 4 años la cosa será totalmente distinta. Así que dejaremos el vídeo por aquí, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier tipo de duda, ponedla aquí en los comentarios. Un saludito y hasta luego. Chao, chao.